Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Hoy es miércoles 15 de junio del 2022. Son las 9:34. Faltan unos 56 minutos para la apertura del mercado. Vamos a comenzar el día de hoy analizando la volatilidad del día de ayer, que cayó un 3,91%, generando lo que es un bearish harami. El bearish harami, de alguna manera, si tiene un follow-through, implicaría que hoy debiera caer ligeramente la volatilidad. Como era de esperar, esta baja de la volatilidad generó un pequeño alivio en el mercado, arrancando con SPY, que de alguna manera paró un poco su caída, 0,30 abajo. De todas maneras, pese a ese buen desarrollo, el mercado hizo su lowest low del año 2022, prácticamente con una caída del 21%, y SPY obviamente se configuró también en un bear market, siguiendo al Nasdaq, que ya superó los 30 cómodos, 30% de reducción. En cuanto al Nasdaq, en el día de ayer la suba fue del 0,18%. También hizo el lowest low del año 2022, configurando una vela negra. ¿Cuándo es vela negra? Cuando abre más alto y cierra más bajo de lo que abrió, aunque el cierre del día de ayer fue más alto que el día previo. Por eso se pintan de color negra las velas. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, la posibilidad de un relief rally, y todavía está verde. Fíjense que el ADX está en 22, aunque el mercado está muy sobrevendido. En cuanto al Russell 2000, también fíjense que el low que hizo en el día de ayer fue de 167,74 y el más bajo que había hecho fue de 168. Quiere decir que también hizo un lowest low el Russell 2000. En cuanto al Dow Jones, el Dow Jones también hizo el lowest low del año con una baja del 0,42%, generando muchísima inquietud. La pregunta que todos se hacen es, ¿cómo sigue esta historia? Bueno, básicamente la parte más importante del día es la que se publicó hoy a la mañana, y se publicó específicamente los resultados de los retail sales. Fíjense que dio 0,5% contra una previsión del 0,8%. Quiere decir que los retail sales empeoraron. Notablemente también se publicó mes a mes el retail sales, una baja del 0,3 cuando el previsto era 0,2. Y de las cosas importantes que se prevén hoy son los inventarios de petróleo a las 11:30 de la mañana, y después a las 14 de hora del este, 15 de Buenos Aires, las presentaciones concretamente de la Reserva Federal, indicando qué es lo que va a hacer con la tasa de interés. El consenso en general diría que, miremos acá el Fed Monitoring Tool, que básicamente la probabilidad del cambio de la tasa se encuentra tasa final en 1,5 a 1,75, lo cual implica una suba de medio punto a 0,75. En mi opinión, si la Reserva Federal no toca la tasa con camino de shock, por lo menos con un 0,75 arriba, no va a tener chance de parar la sangría que está generando el impacto de la inflación. Mucha gente me pregunta cómo viene la cosa después de semejante corrección. Fíjense que en lo que se refiere al Standard & Poor's, han habido caídas importantes, como la que estamos viendo ahora, de más del 21%. Tuvimos caídas del 28% en la posguerra, tuvimos en el año 61 un 98%, después en la década del 70 con la crisis del petróleo y la salida de la paridad con el dólar, tuvimos también alguna hecatombe en el año 87, la crisis del 2000, pero acá lo más importante que quiero compartir con ustedes es el tiempo de recuperación post una debacle de esta magnitud. Y la media me da prácticamente entre 11,4 y 11,7 meses. Obviamente han habido debacles como la explosión de la burbuja de las .com en los años 2000,
que tardó casi 30 meses en recuperarse, o en los 80 con la crisis inflacionaria de un 20%, o en los 70 con la salida del patrón oro 20 meses, pero la media está en 11, o sea que si tomamos que esta crisis específicamente en el Standard & Poor's arrancó, yo diría que en el propio enero de este año, y nos quedarían unos 6 meses todavía de samba con respecto a este tema como para poder transitarlo. En lo que se refiere a la situación del rendimiento de los bonos, fíjense, el rendimiento de los bonos 3.30 abajo, esta información es de hoy, está configurando en Bearish Harami después de una suba virtualmente explosiva. Esto realmente es un verdadero problema, por eso yo siempre digo que esto es un llamado a gritos a la intervención de la Fed. Estamos viendo que hay todavía una ligera inversión en los bonos de 5 con respecto a 10 años, y esta sí es una patología que lo que está anunciando es una recesión inminente. Obviamente, la suba del rendimiento de los bonos a quien más afecta es al Nasdaq. En lo que se refiere a la evolución del oro, el oro bajó el 0,8%, debajo de la EMA 8 y de la SMA de 200. Vamos a ver la plata, se configuró con una baja del 0,67. Vamos a ver qué es lo que está pasando con las criptos. Obviamente las criptos siguen la danza de la evolución del Nasdaq y se estrelló, con una caída del 4,43% al día de hoy, y esto ya los que me siguen lo han escuchado de mi boca muchas veces. Yo dije que el peligro de un patrón semanal de esto es que, bueno, el impulso natural sea ir y testear la SMA de 200, cosa que ocurrió e incluso perforó en el día de hoy. Así que perforó los niveles de 22.000, como yo en algún momento lo había anunciado. En este momento está en 21.147. Así que mucho cuidado con esto. Yo creo que si la Reserva Federal hoy toca la tasa de interés en un 0,75, el mercado, contrariamente a la percepción, lo va a tomar como una señal positiva de una toma de control real de la situación para corregirla. Y si es 0,5 es una medicina que evidentemente no alcanza. En lo que se refiere a Ethereum, fíjense, Ethereum esta mañana 8% abajo, también con la misma situación, configurando muy cerca ya el punto de heads up, como yo les digo siempre, que es el cruce del DMI a la línea de la DX, lo cual puede estar cercana a un relief rally. En lo que se refiere a la evolución de las megacaps, Amazon con una caída del 1,31, Facebook con una caída del 0,32, Apple con una suba del 0,67%, Netflix con una caída del 1,27%, todas las megacaps, como ven, muy afectadas. Google con una suba del 0,30%, de las empresas de alta tecnología, autos eléctricos, Tesla, una recuperación del 2,30%, Lucid, autos eléctricos de capital árabe, 1,78 arriba, NIO, que había intentado poner en marcha un rounded bottom breakout, ayer reaccionó 16,7% arriba, o sea que está con la voluntad de tratar de reencender el rounded bottom breakout. En lo que se refiere a los commodities, vamos a ver el petróleo con una baja del 2,11, haciendo un engulfing pattern. Esto puede ya preanunciar una caída. Recuerden, la suba de la tasa de interés lo que va a terminar haciendo es reforzar el dólar y por ende va a hacer caer el precio de los commodities, porque de alguna manera siguen el valor constante del dólar, del poder de compra. En cuanto al gas natural, una caída muy notable, 16% abajo. Uno de los problemas que se está empezando a ver en Europa, Gazprom está cortando ya los suministros a Europa en más del 40%, digamos, iniciando una guerra desde el punto de vista energético. En lo que se refiere a la plaza local, Grupo Galicia con una suba del 1,11, mucho ruido político, 2.100 puntos arriba, el riesgo país, un verdadero desorden con situaciones insólitas como
que Argentina deja entrar un avión reconocido por su actividad cuestionable, incluso en el borde del terrorismo, como lo dice al menos el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la mayoría de nuestros países. En Argentina entra y sale como si fuera su casa, y con personas que incluso estarían sindicadas como participantes de los atentados que han ocurrido en nuestro país. Una cuestión realmente preocupante que genera un aumento del riesgo país. En cuanto a YPF, fíjense, con una caída del 4.12, vamos a compararla con petroleras de la región, Petrobras 0.85 arriba, de las grandes petroleras mundiales, Chevron 0.13 arriba, vamos a ver ExxonMobil con una suba del 0.28. Vamos a ver qué es lo que está pasando con el sector de energía. XLE subió 0.19, XLTF de energía, XLP, que son los staples, bajó el 1.18, XLU, que son los utilities, también bajó el 2.53%. Vamos a ver ahora qué es lo que está pasando con los mercados de futuros. Se publicó el retail sales, como había dicho, y el resultado no fue bueno. De todas maneras, los mercados de futuros están 131 puntos arriba el Nasdaq. En las 4 horas, fíjense que el RSI Stochastic está en la zona del inicio de una corrección, en la hora igual. Fíjense que la vela está empezando a peinar la parte superior del open range, lo cual habla de alguna potencia importante para el ascenso. La volatilidad está en baja, 2,10. Esto le da combustible para el ascenso. El T21-22 está en el piso como para poder encender un relief rally. En lo que se refiere a en el día, el Nasdaq, fíjense, el Commodity Channel está alcista, el RSI Stochastic está iniciando un ciclo, pero en la semana el RSI Stochastic todavía está en caída, y tanto en el día como en la semana el patrón de fallas todavía está existente, así que mucho cuidado con la volatilidad y los patrones de pop-up and drop. Standard & Poor's 35 puntos arriba, mismos comentarios del resto de los mercados de futuros. Russell 2000 con una suba de 15 puntos, mismos comentarios del resto de los mercados de futuros. Dow Jones con una suba de 230 puntos. Así que mismos comentarios del resto de los mercados. La parte más importante de lo que va a pasar hoy va a pasar a partir de las 3 de la tarde, cuando la Reserva Federal anuncie la decisión de subir los tipos de interés. Es una decisión que es una de las más trascendentes de los últimos 40 años, en los que no son comunes las circunstancias donde la Reserva Federal sube medio punto o hasta 3/4 de punto de una vez. Por eso es un evento realmente disruptivo, con semejante volatilidad en el orden de 31, y este esquema, la volatilidad que prevemos para el día de hoy es muy, muy elevada, con lo cual patrones de pop-up and drop son más que evidentes y esperables, y lo más importante va a pasar no después de que se comunique el anuncio, sino lo que se diga en la conferencia de prensa, en donde se van a dar datos de qué se va a hacer con el balance sheet y concretamente las previsiones de cómo va a seguir este asunto de la suba de la tasa de interés en los meses que siguen. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y no olviden de suscribirse a este canal para recibir la información cuando esté disponible. Muchas gracias.